No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Evangelio de este día nos invita a tener coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos cada día. Escuchemos con atención el relato del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara, nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor instruye, diciendo que no todo el que le llegue a decir a Él, Señor, Señor, lo cual, hermanos, en realidad ya es muy importante, porque nadie puede reconocer a Cristo como el Señor si no es por la gracia, la luz, la fuerza, la orientación del Espíritu Santo. Pero no es suficiente esto para entrar en el reino de los cielos. Porque miren, hermanos, también el diablo sabe y reconoce a Cristo como el Señor, pero las obras del demonio no son buenas. Cree, sabe, reconoce quién es Cristo, pero eso no le lleva a ninguna salvación. Por eso el Señor desea que sus discípulos, donde estamos incluidos nosotros, tengamos mucho cuidado para ser coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos. Recordemos, hermanos, pues, que siempre debe estar unido el binomio fe y obras. Las obras deben ser conforme a lo que se cree, pero esta fe debe ser la correcta. Sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cada día debemos esforzarnos en pensar, esto que digo, esto que hago, ¿es agradable al Señor? ¿Es conforme a la voluntad de Dios o no? Para buscar corregirnos ahora que estamos a tiempo. Aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no hemos hablado en tu nombre, incluso arrojado demonios en tu nombre? Como esperando que la respuesta sea positiva. O sea que muchos o todos podemos hablar de Cristo. Muchos incluso podrían algunos hacer incluso prodigios. Pero si las obras no son
conforme a la voluntad de Dios, entonces vienen unas palabras realmente duras. Cuando Cristo diga en la cara de cada quien, ojalá que sean poquísimos, pero muy pocos, a ustedes nunca los he conocido, y aléjense de mí, quítense de aquí, ustedes que han hecho el mal. En aquel día, ¿cuándo? El día del juicio, cuando sean evaluadas de manera definitiva y última nuestras obras y nuestra fe delante del Señor. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente, el que escucha. Pero hermanos, en la vida ordinaria resulta que a veces no le ponemos atención a la misma palabra de Dios. ¿Acaso no les ha pasado alguna vez? ¿No se han dado cuenta de que a alguien le pasa que, por ejemplo, participa en la misa y a veces con frecuencia, incluso diario, pero cuando termina la misa ni se acuerda de qué trató la primera lectura, ni el Salmo, ni el Evangelio? Es decir, una indiferencia absoluta a lo que Dios dice. ¿Cómo se va a cumplir la voluntad de Dios si desconocemos su palabra? Por eso el primer paso, hermanos, es acudir a la Sagrada Escritura, leerla con atención. Cuando estos videos o de algunos otros sacerdotes proclamen la palabra de Dios, debemos poner atención porque no es palabra del sacerdote o del obispo, es la palabra de Dios, y a Dios hay que hacerle caso como gente educada que debemos ser, y más si se trata del Señor. Por eso debemos escuchar en primer lugar, para poderla practicar, la palabra de Dios con atención, con alegría, con disposición, con fe, con humildad, con reverencia. ¿No les parece que así debemos tratar lo que Dios dice? Bueno, pues el que escucha primero esta palabra mía y luego la pone en práctica es un hombre prudente, como el que edifica una casa sobre roca. Aunque llueva fuerte y los vientos se desaten, no pasa nada. Es decir, la casa no se derrumba, y la casa representa al hombre prudente que va seguro por la vida hasta su desenlace final en la vida eterna. Pero el que escucha estas palabras, ya no digamos el que ni siquiera escucha las palabras. Bueno, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica es un hombre imprudente. Fíjense, es un absoluto imprudente, un irresponsable, que se parece a aquel que construye su casa sobre arena, sin cimientos. Viene la lluvia, se desatan los vientos, dan contra la casa y la derriban completa y absolutamente. La casa derribada entonces significaría la perdición eterna para algunos. Por eso, hermanos, debemos tener cuidado. Recordemos que no solamente somos cuerpo, también somos alma, y que así como cuidamos el cuerpo, todavía más debemos cuidar la vida espiritual, porque hay algunos que siempre tienen tiempo para charlar con los amigos, para pasear con la familia, para ver la televisión, para estar con el celular todo día en la mano, mandando y recibiendo mensajes, que llama por teléfono a los conocidos, que cocina, que duerme, que come, etc. Pero no tiene tiempo para Dios. Cuidado, hermanos, que no vayamos a ser de esas personas, que tenemos tiempo para todo y para todos, incluso hacer ejercicio para ejercitar el cuerpo, y cero tiempo para Dios, cero tiempo para ejercitar el espíritu. Nada de vida espiritual. Hay que tener cuidado, hermanos, porque esa es la insistencia del Señor en el Evangelio de este día.
Recuerden, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por favor, hermanos, háganme el favor de reenviar este evangelio con todos sus conocidos y que Dios se los pague. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Muy feliz y bendecido día, hermanos. Que Dios a cada uno de ustedes, a sus familiares y amigos, los libre de todo mal, en particular ahora del coronavirus.